Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Al principio, las reservas de Victorilla le pidieron cautela, pero cuando recibió una ronda de aplausos y una aprobación exultante, se redujeron a susurros superficiales en lo más profundo de su mente. Ver a su padre y a su madre en la reunión del Arnaud, sonriendo y abrazándola con alegría, le brindó una calidez que no había sentido desde su aviso de reclutamiento. No había rastro de amargura ni maldad en su aliento mientras pequeñas lágrimas escapaban de sus ojos en el reencuentro. Su madre, ya no postrada en cama, se movió como si tuviera 20 años menos al ver el rostro abatido de Victorilla, antes de reprender a su marido por ser un tonto. Cuando su madre se enteró de que la habían echado de casa, esa fue la cura que disipó todas sus dolencias mientras arrastraba su frágil cuerpo fuera de la cama para buscar a su única hija. Su padre se vio obligado a comer salchicha fría y repollo húmedo para desayunar, comer y cenar todos los días sin excepción desde que Victorilla se había ido. Incluso sus propios hermanos, Anatoly y Kolya, rápidamente volvieron a sus travesuras infantiles, de hacerle bromas a su hermano menor por un tiempo. Por primera vez en 12 años, la familia comió como una sola. Unida y feliz tal como Dios lo había dispuesto. A pesar de las dificultades económicas que azotaron a Germania recientemente, tales preocupaciones no penetraron en la casa Serebryakov. No se escatimó un solo centavo en celebrar su regreso. Cualesquiera que sean las advertencias que Tanya le haya dado a Victorilla, los recuerdos de su castigo y destierro estaban completamente ausentes. Ya no regresó a la cama llena de tormento o arrepentimiento, sino que sus pensamientos estaban en Kiev, su verdadero hogar. Victorilla soñaba con una vida pacífica, una buena vida, rodeada de un campo de trigo infinito, del color del oro mismo, brillando bajo el sol benévolo en el cielo azul. Soñaba con su hogar ideal como una granja tallada en mármol y piedra caliza, tan grande como el mismísimo palacio de invierno, opulenta e imperial. Y dentro, cuando se atrevió a abrir la puerta, vio a la mayor en persona. Tanya von de Gurechav vestida de blanco puro, atendiendo la cocina y a los niños como una buena ama de casa. Sus hijos, ojos azules, rubios y sin una pizca de sangre rusa inferior. Victorilla se movió para abrazar a su salvadora, pero Tanya pasó junto a ella como un fantasma, demasiado absorta en las tareas domésticas para notar quién había llegado a casa. Entristecida y enfurecida por esta indiferencia, Victorilla la agarró de la muñeca para obligarla a detenerse. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no puedes mirarme? Por favor. Mírame. La rusa blanca estaba de pie en su propia casa de fantasía como una invitada no deseada, una extraña en una tierra familiar, mientras el silencio impregnaba la habitación y más allá. En su corazón, tal vez había pedido demasiado. Qué extraño e inusual. Consiguió todo lo que pudo desear, pero su corazón estaba vacío y muerto. Un vacío que hizo que la sonrisa melancólica de Victorilla se distorsionara en una mueca amarga y desdeñosa. Sacudió los brazos de Tanya con frenesí, arrancándole la ropa doblada de las manos y dejándola esparcir por el aire como confeti. Cuando eso no la obligó a girar la cabeza, pues a Victorilla no le importaba si su expresión era de sorpresa o exasperación, la veterana se movió para hacer agujeros en las paredes de piedra, esperando que la imperfección la obligara a girarse. Los niños se escabulleron mientras ella se movía como un huracán, destrozando la habitación donde se encontraban, destrozando todo lo de valor y arrancando retratos de rostros borrosos de las paredes. Cualquier cosa para agitar, para enfurecer a su heroína más querida. Para obligarla al menos a reprender las mezquinas actividades destructivas en las que Victorilla degeneraba. Sin embargo, a pesar de que lo prístino y lo pulido se habían reducido a escombros en un instante, Tanya no se dio la vuelta. Era tan inamovible como los Urales, su rostro permanentemente de espaldas a Victorilla, clavado en el horizonte. Mírame, mayor. Mírame. Di que me amas. Victorilla suplicaba. Victorilla lloraba. Victorilla amenazaba con obligar a Tanya a enfrentarse a ella con gran violencia. Sin embargo, sus amenazas eran perpetuamente vacías. La argenta plateada se había enfrentado a Mary Sioux en combate singular y había luchado contra el mundo entero cuando este se le venía encima. Las necesidades y los deseos de los rusos blancos eran insignificantes comparados con las cargas del imperio. ¿Fue la codicia o la lujuria lo que la hizo codiciar el cuerpo y el alma de Tanya con tanto egoísmo? Para llevársela y esconderla en una mansión en una granja, apartada de la política y la guerra de Berún. Solo cuando Victorilla redujo su granja a escombros, sus manos se apiadaron de ella.
Nada quedaba de la humilde gloria y la tranquila prosperidad de su vida en Kieva. Lo siento muchísimo. Solo quiero que vuelvas a estar a mi lado. Solo quiero que vuelvas a sonreír. Por favor. Mírame, Tanya. Por favor. De nuevo, la mayor no se giró, sino que se alejó, se arrodilló junto a los escombros y empezó a recoger los marcos rotos. Los arrojó todos en una pila antes de coger una escoba para barrer los cristales rotos. Mientras Victorilla observaba, Tanya empezó a limpiar. Bloque a bloque, panel a panel, el as de ases trabajaba para restaurar el orden en la casa. Desanimada y derrotada, la rusa blanca se desplomó en la esquina cercana y allí vio un espejo roto de plata pura. Extendió la mano y lo agarró al mismo tiempo que Tanya. Solo entonces las dos mujeres se miraron a los ojos. Aunque tenía la boca fina, los ojos de Tanya reflejaban puro desprecio, mirando a Victorilla como si fuera un trozo de moho, infectando las paredes y los pisos con su veneno. Tras un momento de tenso silencio, Tanya finalmente habló. GT. Victorilla bajó la mirada y vio que no se reflejaba en el espejo. Por horrible que fuera, lo comprendió. No la querían. No la disfrutaban. No estaba destinada a estar allí. Nunca estuvo destinada a estar junto a ella. Lentamente, se levantó del suelo y salió silenciosamente por la puerta principal con lágrimas en los ojos. Victorilla miró al horizonte y se preguntó si algo la esperaba más allá. Cualquier cosa en absoluto. Cuando nada viniera del horizonte excepto los infinitos campos de trigo, siempre indiferentes a qué mano cosechaba el grano. Quería despertar. Victorilla quería irse. Escapar de este mundo y entrar en el siguiente. Ir y esconderse de la mirada inquietante del mayor. En una súplica desesperada, la rusa blanca le rogó a Dios que la ayudara. Que la ayudara a regresar con Tanya. Que le ayudara a arreglar las cosas. Rezó por salvación y protección. Cuando eso no funcionó, oró con más fuerza y fervor. Ofreciendo cualquier cosa como tributo. Solo entonces él respondió. Su gracia la impactó como un proyectil de mortero, pero fue la sensación más reconfortante que jamás había experimentado. Un encuentro excepcional de piadosa bondad y compasión que le valió la eterna gratitud de Victorilla. En el horizonte, más allá de los límites de la granja, Dios le reveló el futuro. Y era glorioso. Pero debía cumplir con su deber. Grande o pequeño, debía hacerlo todo. Solo entonces, Victorilla podría tenerlo todo. Tras la euforia de una reunión familiar, la familia se separó para ocuparse de sus propios asuntos. Anatoly y Kolia salieron a trabajar, mientras Victorilla acompañaba a sus padres a su apartamento para recuperar ropa y otras pertenencias que habían dejado atrás. A decir verdad, Victorilla quería presentar a Tanya al resto de su familia, escuchar su historia de exilio y ruina, pero la naturaleza de su trabajo hacía que tales oportunidades fueran escasas. Aunque las calles de Berún estaban impecablemente limpias gracias a la bendita diligencia de los servicios de saneamiento de la ciudad, aún había tiendas destrozadas y marcadas como judías. Sus dueños no aparecen por ninguna parte, muertos, desaparecidos o que prefieren permanecer en el anonimato. El estómago de Victorilla se revolvió de sombría satisfacción y creciente vergüenza al ver a un retorcido que repetía la mordaz reprimenda de Tanya, aunque sus padres lo interpretaron como justicia severa. Cuando finalmente llegaron, Victorilla dudó en entrar al apartamento. Después de todo, seguía compartiendo piso con Tanya y, aún así, le parecía una intrusión innecesaria. Qué patética debo ser para que mis padres me defiendan. Pensó con amargura al llamar a la puerta distraídamente. Tras un minuto de incomodidad, Victorilla por fin abrió la puerta y vio un espacio vacío. Aunque la parte de la habitación de Tanya estaba tocada, la suya seguía intacta, tal como la dejó en noviembre. Una pequeña cápsula del tiempo de una vida anterior al boicot de noviembre. Mientras sus padres exploraban el apartamento, la veterana se dirigió a su escritorio para abrir un pequeño cajón. Allí, contenía los regalos que había querido entregarle a Tanya tras su regreso de Pulska. Victorilla luchó con uñas y dientes para conseguir el autógrafo del zar Nicolás III en esos libros. Ilin, sin embargo, estaba mucho más entusiasmado por dar el suyo. Los tesoros que permanecían ocultos ante las narices de Tanya. Los libros aún olían a fresco. Intacto por las manos de Tanya. Las sagradas Biblias del movimiento de su pueblo. Victorilla sintió el impulso de quemarlas. De arrojar estas páginas al fuego y dejar que sus cenizas se dispersaran con el viento. No se atrevía a pensar en lo terrible que habría sido el resultado si hubiera intentado calmar la ira de Tanya esa noche con estos textos como tributo. Era mejor fingir que nunca había aspirado a regalar estas obras al mayor. Por el bien de todos, tendría que mentir.
El zar tendría que mentir. Y Lin tendría que mentir. Pero lo más importante, Elena tendría que mentir. No. Ahora no es momento de preocuparse por Elena. Es una buena amiga. Su única amiga. No haría eso. Elena ya obtuvo lo que quería con la expulsión de Victorilla. Debajo de esos libros, yacía su diario secreto, desde la Gran Guerra hasta la campaña electoral. Una oleada de nostalgia la invadió cuando los recuerdos del frente renano se repitieron en su mente. A pesar de la constante presencia de muerte y carnicería, Victorilla encontró la experiencia bastante placentera. Allí, en el ejército imperial, al menos tenía un propósito. Tenía poder. Tenía a Tanya. El ruso blanco pasó a su última entrada en el diario. 10 de noviembre de 1932. Debo confesar, disfruto mucho matando gente. Victorilla sonrió para sí misma. Se encontró disfrutando de la guerra mientras la paz resultaba ser terrible. Pensar que estaba asustada ante la perspectiva de ponerse el uniforme. Encontrando un bolígrafo, la morena escribió otra entrada. 29 de marzo de 1933. Todavía lo estoy. Tanya le enseñó bien. Matar era fácil. Matar era bueno. Incluso era justo. Debería enorgullecerse de ser la mayor máquina de matar del zar, la mayor guerrera de Tanya. Victorilla puede matar a cualquiera y a cualquier cosa, incluso a sí misma, si así lo desea el mayor. Y, sin embargo, ese atisbo de orgullo fue aplastado por una oleada de culpa. Tanya quería que interpretara a una burócrata del Freikorps, un papel que inicialmente aceptó con gran entusiasmo, aunque su brillo se desvaneció rápidamente ante la montaña de papeleo. Menos mal que Elena estaba contenta de encargarse de algunas de sus tareas. Visa, querida, gritó su madre, señalando con un dedo delicado uno de los trofeos de guerra de Tanya. ¿Qué clase de arma es esa? Su padre intentó de inmediato encontrar una respuesta, pero no estaba presente en la guerra de trincheras en Renania ni en Norden. Tenía los rodamientos del rifle de cerrojo habitual que usó en su día para luchar contra los bolcheviques, pero la forma no era la correcta. Es un rifle automático, un SIG, creo, explicó Visa con cierta tristeza. Una pequeña victoria contra un enemigo obstinado. Tanya le contó una vez la historia de cómo el padre de Mary Siux usó cualquier arma a su alcance para convertirla en un meteorito rojo y húmedo. Cómo las potencias aliadas rompieron con las convenciones para desarrollar un arma diseñada específicamente para matar a los sargentos plateados. Eso provocó aún más asombro en sus padres, mientras se acercaban a tocar y abrir con cuidado los cajones del estudio de Tanya como si fueran ratas, furtivas. Habría detenido sus manos indiscretas, pero su mente estaba en otro tema. Un escalofrío se apoderó del corazón de Victorilla al ver la adoración pura que emanaba de sus ojos. Ni siquiera en sus momentos más felices la miraban como al mayor. La frialdad que la embelesaba le encendía la sangre. La gente ni siquiera necesita conocer a Tanya. Basta con ver su retrato para que sus mentes se sientan influenciadas. Un lujo que le fue negado a Victorilla en toda su vida. Para colmo, su madre y su padre quedaron desconcertados por otro premio en posesión del mayor. La espada del Kaiser. Era una reliquia real que se remontaba a las guerras napoleónicas. Fue lo último que hizo el Kaiser Federico antes de exiliarse. Un acto de honor negado incluso a los fervientes partidarios del Kaiser, pero Tanya la había reservado para que viviera en un rincón de su apartamento. Como si todo el asunto fuera una pequeña inconveniencia. El mayor ni siquiera lo mencionó hasta que ella lo sacó a colación una tarde. Luego estaban los retratos. Retratos y fotos de paisajes de los campos de batalla que habían conquistado juntos. ¿Desde cuándo Tanya había adquirido tantos? Aparte de una foto de grupo con miembros del 203O, había fotos de ministros, generales y oficiales junto al mayor. Todos sonriendo. Todos celebrando. Todos alzando la plata argenta como modelo imperial. Todas llevaban la firma de las personas más importantes de Germania y del imperio en general. ¿Por qué no estoy allí? Pensó Victorilla con furia. ¿Por qué no puedo estar con ella? Porque eres un recluta, oyó la fría voz de Zetour burlándose en su mente. Tu lealtad afeminada no es mejor que la de un perro. Conoce tu lugar en el imperio. Por Dios, quería arrancarle la piel arrugada y curtida a ese viejo decrépito. Nunca escuchó ninguna de sus directivas cuando era la líder temporal del Freikorps. Nunca consideró sus opiniones y se esforzó por arrebatarle el control durante la ausencia de Tanya. Nunca le importó mantener un frente unánime en el movimiento. El boicot para él era solo otra bala para disparar a los socialistas y liberales. No, nunca más. Zetour no es dueña de la mayor. Ella protegerá a Tanya, nadie más puede. El padre de Victorilla no pudo evitar investigar el escritorio de Tanya.
Cada cajón abierto revelaba más tarjetas de cumpleaños y cartas de todas las personas de interés en Germania y más allá. Cualquier político o funcionario que se precie escribía a de Gurechav con la esperanza de ganarse la simpatía del niño prodigio. Ofertas de trabajo para cabildear con una nómina exorbitante que solo podían existir como teorías para los Ereberyakov. Ni siquiera siendo nobles menores, los kievaneses podrían aspirar a esos ingresos. Siempre de Gurechav. Siempre de Gurechav. Siempre de Gurechav, siempre de Gurechav, siempre de Gurechav. Siempre de Gurechav, siempre de Gurechav. En la estantería, la madre de Victorilla notó la extraña colección de libros que ocupaba la de Tanya. Una cantidad desproporcionada de ellos estaba dedicada al país oriental de Akitsushima. Temas de historia, estructura política y, sobre todo, las artes culturales de Akitsushima. Tratados políticos, revistas económicas e informes militares ocupaban el espacio restante. La rusita blanca no pudo evitar entristecerse al verlo. Pensó que Tanya tenía un lugar para aprender historia rusa. Para aprender cultura y literatura de la rusita blanca. Pero quizás Tetour tenía razón. ¿Qué se puede aprender de una historia sobre cómo la gente fue demasiado estúpida e ingenua para darse cuenta del mal que se les avecinaba antes de que derrocara su gobierno y estado? ¿Pueden realmente llamar a su sociedad justa y moderna? ¿Digno de admiración? Victorilla quería gritar. Quería vociferar. Quería rugirle al déspota que había algo valioso que aprender de la historia de su nación. Pero allí de pie, viendo por fin el contenido del interés de Tanya, que la plata argenta preferiría aprender de la nación asiática que humilló al imperio ruso, acalló su volátil desprecio. A pesar de haber pasado por esa estantería innumerables veces durante su estancia con de Gurechav, Victorilla quería creer, quería fingir, que los libros no eran nada. ¿Cuántas veces la ignoraba voluntariamente? La vida era infinitamente más feliz si siempre tenía la vista puesta en Tanya. ¡Ay, qué monada!, comentó su padre, sacando uno de los diarios de Tanya para revelar caricaturas. ¿Desde cuándo aspiraba a ser caricaturista política? Caramba, Victorilla nunca había visto dibujar a Tanya. Los dibujos en sí eran muy poco ortodoxos. A diferencia de sus contemporáneos, el énfasis estaba en los ojos. En lugar de puntos, los ojos de sus personajes eran grandes y expresivos. Le recordaban un poco a las películas de comedia donde los actores ponían caras graciosas. Finalmente, Victorilla se acercó a uno de los baúles de Tanya. La culpa por la invasión dio paso al intenso fervor por descubrir más sobre la mayor. Levantó una tapa y encontró las medallas de guerra que Tanya había ganado durante su servicio. Pero había un problema. Había demasiados metales. Cada cajón que abría revelaba más condecoraciones del ejército imperial, la armada imperial, el gobierno y el propio trono. Más medallas de las que Victorilla creía que existían. Esto demostró que los rumores eran ciertos. Más de la mitad de las medallas que Tanya había ganado fueron inventadas en el acto. Sus hazañas crearon una nueva selección de logros solo para que el imperio pudiera clasificarlos a todos. La rusa blanca quería sentir orgullo por los logros de la mayor, pero solo albergaba en su interior un profundo desprecio. Weiss tenía 18 medallas. Koenig y Neumann, 15. Solo tenía 4. Solo 4. Tan pequeñas como para caber en una caja de puros, mientras que Tanya tenía suficientes para decorar toda la pared. No hubo ceremonia para Victorilla. No hubo ronda de aplausos. Mientras Tanya cenaba con el alto mando, permaneció en el cuartel jugando a las cartas y a los dados con sus camaradas. La alegría que la veterana experimentaba durante esos momentos de tranquilidad le supo a ceniza y sal al descubrir lo mimada que estaba la as de ases. Ver el brillo en ese cofre de guerra llenó a la veterana maga de una repulsión renovada. Una sensación siniestra que se le clavaba bajo la piel y le roía los huesos. Por supuesto, Victorilla solo tenía 4 medallas. Ni en Oriente ni en Occidente, nadie cantaba canciones dedicadas a ella. ¿Cuántos de sus propios hermanos en Larnot podían comprender las pruebas y tribulaciones que había soportado? ¿Cuántos periódicos hablaban bien de la Rusi blanca? La mayor tenía el mundo entero en la palma de la mano y Victorilla quería odiarla por ello. Victorilla volvió a mirar su lado del apartamento y se dio cuenta de lo desolado que era en comparación. Qué decepcionante, con sus estantes y cajones llenos de fotos familiares y otras baratijas igualmente inútiles. ¿Qué tenía que mostrarle al mundo? ¿A sus padres? ¿A Tanya? Nada. Absolutamente nada. No había nada presente que pudiera justificar la existencia de Victorilla. Pero era un pequeño consuelo, no, un gran consuelo, que Dios la cuidara. Que Dios la conociera.
la viera. Victorilla miró esos dos libros, los textos que trajeron los exiliados, las obras que fundaron el movimiento de liberación de la Rusia Blanca, y se preguntó: ¿y si? ¿Y si Tan ya no sabe, no se da cuenta, de la gravedad de su causa? Lo importante que es detener la amenaza roja de marchar hacia el oeste. Ella lo entenderá. Cuando el mayor vea la verdad, lo entenderá. Tendrá que entender. Tal como había dicho Ludwig Richter. Ella lo entenderá. Solo entonces. Juntos, serán alabados hasta el fin de los tiempos. Una vez que sus padres terminaron de admirar otro monumento dedicado a los logros de su ídolo, Victorilla los sacó del apartamento para retomar su propósito original. Metió las cosas y la ropa en una pequeña maleta. Con una lágrima en los ojos, cerró la puerta antes de echarle llave. Victorilla contempló la puerta con anhelo, como si fuera a abrirse para revelar al as de ases dándole la bienvenida, antes de irse con su familia. «No los tires», exclamó su padre furioso mientras se acercaba para arrebatarle los libros a Victorilla antes de guardarlos en el bolsillo de su abrigo. «Están impecables. ¿Cuántos en el mundo tienen las firmas del zar y su filósofo en la misma página?» Victorilla obedeció en silencio a su padre antes de alejarse de la papelera enfadada. Sintiendo su incomodidad, su madre se apresuró a acercarse para charlar. «Tu padre no debería haberte repudiado», dijo en voz baja. «Y aún así lo hizo». La joven respondió con un toque de fuego en sus palabras. Esto provocó que su madre la mirara con dureza. «Sigue siendo tu padre, Victorilla», la sermoneó la madre antes de que su voz se apagara. «Pero todavía te queremos. Todos te queremos. Entonces, ¿por qué no me buscaste?», quiso gritar la veterana. «¿Encontraste algún hombre interesante para traer a casa?», irrumpió su padre Cosacó en la conversación con una repentina botella de vodka en la mano. «¿No te metiste en líos mientras estabas ahí fuera?». Por suerte, la matriarca apartó educadamente a su marido de la charla intrascendente. «¿Hay alguien que te guste?», le preguntó a su hija, ahora que su marido había sacado el tema. «Solo uno». «¿Solo uno?», respondió la morena a la defensiva, para creciente decepción de su madre. «¿El as de ases? ¿De Gurechav?». Victorilla asintió una vez antes de apartar la mirada rápidamente. «Mi querida Visa, no hagas eso». «¿Qué?». «Toda esa charla de amarme, cuidarme y querer que encuentre mi lugar en este mundo, pero de Gurechav no es lo suficientemente buena para ti. Es la única maga en todo el continente capaz de destruir toda la Federación Soviética al anochecer, pero tú no crees que eso sea suficiente para nosotras». «¿Por qué?». «Puedo pensar por mí misma. Maté hombres del doble de mi edad y el triple de mi tamaño. Miles. Visa, por favor, sé que está de moda que los jóvenes exploren gustos desviados». Su madre hizo una pausa para lanzar una mirada crítica a una pareja andrógina que salía de una discoteca. ¿Eran dos hombres? ¿Dos mujeres? ¿Un hombre travestido con una mujer travesti? Solo Dios sabe, pero si las miradas mataran, el asco en los ojos de su madre habría bastado para inmolar a la pareja. «No creo que debas formar parte de esa gente y no quiero que presionen a mi hija para que se una a esa ola de degeneración. Es una afrenta a Dios, a la tradición y a todo lo que apreciamos como rusos blancos». «Rusitas blancos», repitió Victorilla con amargura. «¿Qué significa ser un ruso blanco? En Germania, nada menos. No tiene nada de malo luchar por el zar», le asegura su madre. «Luchar por la liberación de la madre patria de la tiranía sin Dios. Esta gente no sabe de nosotros. No sabe lo que tuvimos que dejar atrás. Lo que tuvimos que sacrificar para llegar, pero de Gurechav sí lo sabe. Ella lo sabe. Visa, soy tu madre y no quiero nada para que estés sana y salva. Y quiero huir», espetó Victorilla. «Debería haberme ofrecido voluntaria. Hay un hombre ahí fuera para ti. Solo tenemos que encontrarlo». Su madre sonrió débilmente. «Créeme, lo encontraremos. Solo tenemos que buscar en el lugar correcto. Es ese mestizo de tu compañero de clase». Su padre eructó. «Esa zorra con el pelo color mierda, ¿qué era?». «Ah, Elena la judía. Apártala de tu vida. Es una mala influencia para ti. Nunca puedes confiar en los judíos. Ni siquiera en los mestizos». Su madre asintió. «Todavía no puedo creer que la Escuela Imperial de Guerra permitiera la entrada a los judíos». «No lo hacen», pensó Victorilla. «Elena lo dijo en el pasado. Elena es mi amiga. Mi única amiga. Me cae bien». Defendió a su compañera de clase, pero la mitad de su alma se alineó con las palabras de su padre. Elena sí la traicionó. La traicionó y la abandonó para que la expulsaran al frío universo. Judíos en los bancos. Judíos en las escuelas. Judíos en el gobierno. Todo lo que tocan se convierte en mierda.
bramó su padre, para creciente frustración de Victorilla. Menos mal que estaban manteniendo esta conversación en kievano en lugar de germano. El zar Nicolás I debería haberlos matado a todos cuando tuvo la oportunidad, en lugar de simplemente exiliarlos a Siberia. Fiel a la palabra de su madre, durante el resto del mes, Victorilla fue arrastrada de las muñecas de vuelta a su gran comunidad Renault. Si bien era bastante reconfortante estar rodeada de personas con ideas afines, sobre todo cuando la compañía masculina no menospreciaba ni menospreciaba su servicio militar, solo ahondaba el profundo vacío en su corazón. Un pozo que se volvía cada vez más difícil de ignorar. A decir verdad, para ella era solo mirar escaparates. Un respiro de su regreso al entrenamiento paramilitar y al combate callejero. Es cierto que los hombres que conoció eran innegablemente fuertes y apuestos. Ya fueran bien afeitados o con vello facial, corteses, valientes y económicamente acomodados, en términos relativos. Estos hombres eran guerreros, criados para ser leales al zar, con convicciones intachables y un honor innegable. Sus chistes la hacían reír, sus historias de guerra la inspiraban admiración y aprecio, y sus relatos de exilio le traían lágrimas y una gozosa esperanza en un futuro mejor. Ante la abrumadora destrucción, era reconfortante no estar sola en la cruzada contra el bolchevismo. Pero no eran tan Yabón de Gurechav. Pobres sustitutos de las deases. La santa viviente de la guerra y la muerte era insuperable. No lo eran. Incluso al más grande de los magos blancos, Victorilla cree que puede partirlo por la mitad con sus propias manos. ¿Qué es un palo de hierro para una varilla de tungsteno? Tal vez en otra vida, se habría conformado con un matrimonio mediocre, contenta con ser la dócil ama de casa de alguien para un soldado o sacerdote. Pero aquí, viviendo con el conocimiento de una opción claramente superior, finalmente los rechazó a todos. Un grave incumplimiento de sus deberes tradicionales como mujer rusita. Sin embargo, a los ojos de Victorilla, lo suficientemente bueno simplemente no es suficiente. No importa cuántas veces sus padres lo nieguen. No importa cuántas veces el padre Gregory rezó por su limpieza. Ella sabe que su amor es real. Tan real como la sangre que pintaba sus nudillos. O, como la carnicería le cantaba al corazón. El crujido de huesos, el desgarro de carne, el salpicar de masa cerebral y dientes. Sin duda, esto era exactamente lo que sentía la argenta plateada cada vez que entraba en batalla. Parecía una tontería mirar a su yo del pasado, la antigua Visa que se retorcía al ver un corte sangrante con papel, pero aquí, en estas calles, desde Silesia hasta Sajonia, hundir la mano en el vientre de un vanguardista nacional y arrancarle los intestinos resultó sorprendentemente fácil. Julius Rohr la temerá como al diablo. Su amor es real. ¿Cómo podrían no serlo? Cuando Dios reveló su infinita gracia y compasión infinita ante su difícil situación, ¿cómo pudieron sus padres rechazarla? Era tan irritante cuando la verdad estaba ante sus ojos. Podía perdonar la ignorancia del patriarca, podía olvidar la arrogancia de sus iguales, pero el rechazo constante de su familia socavó el amor familiar y lo reemplazó con un creciente resentimiento. Una sensación que purgó de su cuerpo mediante la excesiva aplicación de la mutilación corporal de los enemigos de Tanya. La sed de sangre es simplemente insuficiente. Insuficiente. Con cada cráneo que rompía, cada columna que se rompía, cada dedo que arrancaba, Victorilla sentía la sonrisa de su ídolo. Una alegría contagiosa que solo era comparable al reencuentro con la 203A. Fuera los Freikorps, adentro la Kaiserliche Sicherheitsabteilung. Los pobres Weiss, Koenig y Neumann parecían exhaustos en sus esfuerzos por detener el avance comunista hacia Westfalia, aunque Elena, la autoproclamada líder de la PSA, parecía bastante divertida al ver a Victorilla. A puerta cerrada, Weiss se tomó el tiempo de explicarle las últimas palabras de Tanya antes de su partida a Yugoslavia. La mayor la había estado esperando todo el tiempo. ¿Para que regresara? Las mejillas de Victorilla se pusieron rojas como rosas de vergüenza. Ya no importaba. Quería entrar. Quería llevar la lucha a los rojos. Curiosamente, el papeleo ya estaba completo, ya que solo necesitaban su firma. Weiss había planeado reintegrar a la Rusi blanca de una forma u otra. Sus padres, en cambio. No. Su padre gruñó, clavando un tenedor en un huevo cocido. Huevos, jamón y carne ahumada fueron un buen cambio para la cena. Padre, protestó Victorilla, creía que odiabas a los rojos. No se trata de contra quién luchas, sino de con quién luchas, respondió con dureza. ¿Quién? Weiss. Eso provocó que el viejo cosaco dejara los cubiertos sobre la mesa con un fuerte resoplido. Miró con incredulidad a su esposa. Su expresión indicaba que había oído lo mismo. ¿Weiss, qué? No.
Eso no es, ya hemos hablado de esto antes. Su voz casi gritaba. Es Elena. Es mi amiga. Respondió Victorilla con brusquedad. Es judía. Una pequeña astuta y conspiradora. Elena es germana. Judía. Germana. No sabía por qué se empeñaba tanto en defender el honor de su antigua compañera de piso. Su cuerpo sintió la urgencia de proteger el último pilar de su inocente pasado. ¿Ella es la razón por la que eres ¿y qué, padre? Preguntó Victorilla. ¿Y qué? Qué raro, terminó con un suspiro, titubeando sobre sus cubiertos. Te ha estado alimentando pensamientos venenosos sobre el cuerpo y el alma femeninos. ¿De verdad tiene que ser laxa? Su madre intervino, intentando desviar la conversación. ¿Por qué no vas al oeste con tus amigos del Arnaud? No son mis amigos, refunfuñó Victorilla. No como Elena y la 203. Además, solo me quieren a mí. No es mala idea, gruñó su padre. Lleva a unos cuantos cosacos fuertes al oeste y si Elena te hace alguna otra travesura judeana, pueden matarla. Ahora, la sangre de Victorilla hervía. Elena es diferente. No como los demás judeanos que vivían como parásitos del imperio. Era una de las leales. De las buenas que el Asteases elogiaba y defendía abiertamente en los periódicos y la radio. Elena es una amiga. Una buena amiga. Una gran amiga. Su última amiga de verdad. ¿A quién más podía recurrir cuando el mayor no estaba? ¿Con quién más podía estar confinada? Después de un tiempo, era natural regresar al apartamento que compartía con Tanya. Sin embargo, eso significaba que Victorilla tenía que ser quien cubriera los gastos en ausencia de su compañera de piso. Menuda manera de quitarle la alegría a su cuenta bancaria. Era un pequeño consuelo estar fuera de casa de sus padres. Los quería mucho, pero pronto se hartó de verse arrastrada a una aventura con un compañero cosaco. La verdad es que estaba enferma en general. Victorilla no era ni la hija que sus padres querían ni el soldado que el imperio quería. Bueno, quería en la medida en que su cuerpo absorbería las balas que resultarían fatales para el verdadero héroe del imperio. La espada del Kaiser se burlaba de Victorilla. Las fotos se reían de ella. Las medallas la ignoraban. Su espíritu era calumniado cada mañana y cada noche. Era suficiente para volverla loca de envidia. La voz del mayor regresó con toda su fuerza, su rabia indomable en el oscuro rincón de sus sueños. Fue un cruel regreso a la miseria y la vergüenza desdichada. ¿Se reía Tanya de ella? ¿Cómo lo maneja Weiss? ¿Cómo lo hacen con Iggy Neumann? Era casi enloquecedor ver sus rostros relajados, aunque agobiados, en cada encuentro. Dios le había mostrado el destino. Ojalá también le hubiera mostrado la ruta. Sin embargo, incluso ese encuentro se sintió como una falsa esperanza. Un último suspiro para mantenerse noble. Al menos ya no tenía que quedarse con el padre Schugel. Se acabaron los sermones desquiciados con divagaciones pseudo-heréticas. ¿Desde cuándo se aplica la física a las sagradas escrituras? Victorilla, la voz de Weiss atravesó el aire silencioso. De vuelta al redil, los comandantes de la 203 a compañía y Elena se sintieron lo suficientemente cómodos como para regresar a su base de operaciones habitual. Les llevó todo el día a limpiar el desastre que quedó intacto desde el regreso del mayor. Hay otra reunión en la finca del general Zeto a la que deberían asistir. ¿Por qué yo? Respondió, quizás con demasiada dureza hacia su camarada. Porque vamos a Hamburgo, refunfuñó Koenig. Allí se está produciendo un levantamiento comunista. Una revolución. Un pequeño incendio. Neumann corrigió. Pero mientras tanto no podremos asistir a la conferencia. Todos estamos manos a la obra para aplastar a los conspiradores traidores en esa ciudad liberal. Pero tú puedes aparecer en nuestro lugar y ayudar a Elena a representarnos. Eso, bien, dijo Victorilla lentamente, volviéndose hacia su antigua compañera de piso. ¿Por qué yo? ¿Sabes lo que hice? Estoy segura de que Tanya se lo contó a todos antes de irse. Eres la maga que más tiempo ha pasado con el mayor. Elena se encogió de hombros. Su expresión no coincidía con el alegre entusiasmo de su voz. Y la más poderosa ahora que el mayor está en Viena. Sí, pero, Visa, murmuró Weiss, nuestra única preocupación aquí es la preservación de Germania y el legado del imperio. Todo lo demás es secundario. Pero te dijo por qué me expulsó. Es mejor que no nos detengamos en esfuerzos pasados cuando hay tantas dudas sobre nuestro futuro, intervino Koenig. Pero sí, lo hizo. Weiss nos dio un resumen. Ahora mismo, tenemos amenazas mayores que considerar. Hubo otro intento de asesinato, explicó Elena a su amiga sin una pizca de alama. Los comunistas la han estado siguiendo. Algo más.
La rusa blanca palideció ligeramente. Está gestando una revolución para derrocar a la República de Osteria. Bueno, son buenas noticias. Victorilla asintió levemente. ¿Sabes cómo? Vamos, Victorilla. Neumann sonrió con suficiencia. Elena tiene ojos para todos. Las chicas han estado siguiendo a la mayor desde que se fue a Pulska. Ah, claro. Puedes traer a otra persona contigo, añadió Weiss, a la reunión, como prefieras. Prefiero que Elena no sea la única mujer en esa sala. Tu caballerosidad es encomiable, respondió el jefe de espías con sarcasmo. Pero dice la verdad, la lista de invitados esta vez suena desagradable. ¿Cómo quiénes? Preguntó Victorilla, escéptica de que Elena se dejara intimidar solo por los nombres. Gerstleit y Papier. Seguro que vosotras podéis con ello. Koenig se animó. Nos enfrentamos a cosas peores. ¿Debería llamar al zar en el exilio? Preguntó Victorilla a sus compañeras. Fue el primer nombre que le vino a la mente ante la oferta de una tercera asistente. No veo por qué no. Weiss se encogió de hombros. No hay mejor momento para unir la coalición. ¿Te refieres a nuestra coalición? Insistió Elena. La coalición de Tanya, intervino Neumann. Si el zar aparece, podríamos obtener más cooperación de los exiliados blancos. Necesitamos solidaridad por encima de todo. Incluso si son, bueno, no necesito decirlo en voz alta. Y ahí es donde entras tú, Visa, dijo Koenig. Zetour te conoce lo suficiente como para permitir una mayor cooperación ruso-germánica blanca. Hasta que no me necesite. Victorilla esbozó una sonrisa de lado. Ah, no seas así. Weiss negó con la cabeza. Eres importante para nosotros. Para el mayor. Para el imperio. Eso es lo único que importa. Zetour solo es un viejo Junker. Ah, gracias. Necesitaba oír eso. Entonces, ¿cuándo es la reunión? La semana que viene, anunció Neumann. En 8 días. Espero que aún conserves ese uniforme negro. Padre Schuchel, Victorilla se quedó atónita al volver a ver a ese excéntrico sacerdote. Reconocía esa enorme barba, como un nido de águila, en cualquier parte. Como todos los demás invitados a la casa parroquial de Zetour, Schuchel fue traído por un chofer. Poder disfrazado de conveniencia. El sacerdote loco sonrió cálidamente a las dos mujeres como un abuelo que se reúne con sus nietos adultos. Elena no se mostró nada entusiasta cuando la abrazaron. Victorilla no podía culparla. El padre Schuchel siempre la molestaba cuando intimaba durante sus sermones y recitales. A diferencia del hedor a incienso o sudor del padre Gregory, Schuchel apenas olía a nada. Era un fantasma para los sentidos humanos más primitivos. El papel blanco tenía un aroma más potente. Justo cuando Elena parecía a punto de clavarle una daga en el vientre al pastor, Schuchel los liberó a ambos. Su alegría sin filtros atrajo miedo y consuelo del ruso blanco, sobre todo cuando sus penetrantes ojos no se apartaron de su rostro. Era como si un jardinero hubiera encontrado la flor más hermosa de su jardín y sintiera la necesidad innata de arrancarla y guardarla en un jarrón. Hans von Zetour miró a las dos mujeres con una mirada de desdén que prevalecía, como si sugiriera que las había invitado por pura necesidad de aplacar el voto feminista. No es que le importaran las opiniones del sexo opuesto, salvo que se tratara de un derrocamiento violento del estado aristocrático. Los uniformes negros no intimidaron al Junker. Instó apresuradamente a las chicas a ocupar sus asientos como estudiantes culpables de impuntualidad y sirvientes que llegaban puntuales antes de ir a hablar en privado con el padre Schuchel. Mientras era guiada por los sirvientes del Junker, Visa escuchó por casualidad las últimas palabras del viejo general. ¿Ya está listo el reloj? Tiempo. Necesito más tiempo, suplicó Schuchel en voz baja. Necesito más tiempo. El zar estaba allí. En persona. ¿Era un escándalo político estar rodeado de guardaespaldas germanos en lugar de cosacos? Quizás. ¿Era peligroso haber viajado a la finca del Junker solo y con chofer? Quizás. ¿Tenía otra opción? No. Sabía que no debía arriesgarse a la ira de sus más devotos apaciguadores. Nicolás simplemente sonrió a Victorilla y Elena cuando cruzaron la puerta y lo vieron. ¿Estaba agradecido de ser incluido en la invitación? Quizás. Simplemente sonríe, Nicolás. Tus predecesores han sufrido cosas mucho peores. El Romanov agradecía que el padre Schuchel se sentara entre él y su sirviente más fanático. Podía aprovechar la distancia para respirar con tranquilidad y relajarse. Nicolás simplemente permaneció sentado en su asiento y, de vez en cuando, se deleitaba con el mejor vino de Borgoña, mientras rechazaba las educadas preguntas de los demás asistentes. Un sabor amargo le llenó la boca. Él era el zar.
el soberano y protector de la Santa Rus. 300 años de gobierno imperial yacen en su interior. Conversar con ministros de poca monta y burócratas advenedizos debería haber sido la menor de sus preocupaciones. ¿Qué eran sus opiniones insignificantes comparadas con las decenas de millones que sufrían bajo el yugo del régimen bolchevique? ¿Quién se creían que era? ¿Un peón en su juego? Nicolás suspiró para sí mismo mientras observaba a Victorilla y a su compañera, Elena, dirigirse a sus asientos. ¿Oh, a quién engañaba? Su sucesor se engañaba a sí mismo creyendo que la fe podía sustituir al apoyo público, mientras permitía que sus partidarios confundieran su silencio con su consentimiento. El zar sabía lo peligrosa que se había vuelto su mayor maga, lo sanguinaria que se había vuelto en el último mes, y casi le hacía desear que la mayor regresara y la devolviera a la normalidad. Subestimaba cómo la plata argenta podía convertir a soldados civilizados en bestias furiosas. Podía ordenar a sus seguidores que hicieran cualquier cosa con un simple chasquido de dedos. Ninguna orden era demasiado miserable, ningún asesinato demasiado atroz. El zar Nicolás I habría entregado la mitad de su imperio solo para tener a Gurechav como su protector. El zar Nicolás II habría entregado a su esposa para que la violaran los cosacos si eso le garantizara un poco del fanatismo del que disfrutaba el mayor entre sus hombres. ¿Pero a qué renunciaría el zar Nicolás III para obtener éxito y prosperidad para sus herederos y su pueblo? ¿Su dignidad? ¿Su soberanía? ¿El mismo trono que estaba destinado a ocupar? Nicolás esperaba no encontrar la respuesta ni que la pregunta volviera a surgir. Ahora bien, aunque algunos ya nos conocemos, comenzó Zetour, sintiéndose bastante orgulloso de sí mismo, como todos me conocen, pero para asegurarnos de que todos estamos en la misma página, presentémonos a quienes aún desconocen la verdad. Empezando por el zar en el exilio. Los ojos de Nicolás se alzaron de golpe. Esperaba que Lergen estuviera sentado junto al exdictador. En cualquier caso, tenía un papel que desempeñar. Zar Nicolás III, legítimo heredero del trono Romanov y autócrata de la Rus. Habló con voz alta y nítida. Era importante mencionar siempre su afirmación o arriesgarse a que se olvidara por completo. Padre Adelaide von Schuchel, ingeniero jefe de desarrollo y fundador del nuevo cristianismo positivo, anunció el sacerdote barbudo. ¿Ingeniero jefe? El zar miró al anciano con extrañeza. Había oído rumores sobre el científico loco, pero el hombre sentado junto a él rezumaba todo menos locura. Su postura era erguida como una regla, sus hombros firmes, y sus ojos delataban un fanatismo feroz que ni siquiera el predicador ortodoxo más fundamentalista podría igualar. La barba podía darle al hombre una apariencia pacífica, pero nada inofensivo podía provenir de un científico que fabricaba armas para el imperio. Teniente segunda Victorilla Ivanovna Serebryakov, dijo el joven mago blanco con creciente confianza. Ayudante de la mayor Tanya von de Gurechav. ¿Por quién puedo hablar? Los hombres del otro lado de la mesa rieron disimuladamente e incluso Elena esbozó una leve sonrisa. ¿Era burla o solidaridad feminista? Teniente Elena Muller. La morena fue la siguiente. Su rostro inmóvil delataba aburrimiento y desdén por los burócratas presentes. Jefe interino del destacamento de seguridad imperial. ¿Cuántos judeo-bolcheviques ha matado por la República? Intervino alguien en broma. Romanov miró hacia atrás y vio que era Gergoerin, sonriendo como si contara un chiste ingenioso. Si esto fuera una competición, perdería, respondió Frau Müller. Su tono sereno era escalofriante. Ferdinand von Schleich. El hombre calvo habló a continuación. Era el primer conspirador de aspecto normal en la línea. Schleich, como la mayoría de los burócratas, poseía un rudimentario pero hábil conocimiento de la ley. Su semblante, sereno pero perspicaz, delataba su servicio marcial al imperio. En lugar de movilizar grandes contingentes de hombres y vehículos blindados, su guerra consistía en transportar suministros, informes y horarios de trenes. Un general y estadista del Kaiserliche Vaterlandespartie. Michael von Papier. El otro hombre se presentó. A diferencia de Schleich, Papier era la viva imagen de la elegancia y la serenidad del gobierno, como si la palabra diplomacia estuviera bordada en la tela de su traje a medida. Era de estatura y complexión medias, con una figura ligeramente demacrada que sugería una vida de reflexión más que de acción. El rostro de Papier era estrecho y afilado, con una frente alta y una barbilla puntiaguda que le otorgaba un aura de visión intelectual. Su cabello, cuidadosamente peinado, con mechas plateadas, estaba enmarcado por unos penetrantes ojos grises que lo veían todo y no revelaban nada en el triunvirato.
Esos ojos eran demasiado tranquilos y pensativos. El zar reflexionó. Represento al centro Argen. Creemos que expulsar a las deases del bloque progresista fue la mayor insensatez que nuestro canciller ha cometido en toda su carrera política. Gustavus Norske, dijo el hombre ligeramente corpulento, con gafas de montura gruesa y un bigote aún más espeso que habría avergonzado al ex Kaiser. A pesar de su atuendo bastante descuidado, Nicolás pudo ver que Norske era un hombre que aún cargaba con el peso de sus pecados y virtudes pasadas, pero que las usaba como base de su carrera. No era imponente como un soldado, pero tenía una fuerza robusta, la que nace de años dedicados a lidiar con las duras realidades del imperio. Su rostro era ancho y curtido, marcado por profundas líneas, cicatrices, que delataban batallas libradas no con balas ni papeletas, sino con leyes y decisiones. Y lo mismo con mi colega. Agradezco profundamente mi invitación a esta conferencia, pero quisiera recordarles a todos aquí que la cuestión de la redención del Partido Socialdemocratista ya está resuelta con mi presencia. No apoyamos a Erbil ni a Eriman en su apoyo a la expulsión. Buscamos el reingreso de Degurechav al Reichstag. No, el partido será redimido, interrumpió Zetour. Ya ha sido redimido. Estoy aquí. Apoyo cualquier método necesario para dar a conocer a Degurechav. Norsk, así será. Maximilian Meinburg, dijo el siguiente invitado antes de mirar a su izquierda. Era un hombre sencillo con ropa sencilla, la marca de un intelectual que se dedicaba a la política como si fuera un pasatiempo dominguero. Normalmente, un idealista habría sido masacrado por la naturaleza del gobierno y la gobernación, pero Meindorf habló con serena intensidad. Las rocas no necesitan gritar para hacerse notar. Profesor, historiador y líder del Fortschrittliche Volkspartei Schlage ya no representa al movimiento liberal. Yo sí. Warin Kaspir. Comandante desertor del Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Un oficial preusiano habló con firmeza. Si Zetour era el general Juncker modelo, Kaspir era el oficial Juncker modelo, escandalosamente severo e insaciablemente aburrido. Lucía sus medallas con discreta dignidad y sutil desdén hacia los burócratas presentes, incluso si eran sus señores. ¿Y cuántos Reichsbanner han traído?, preguntó con entusiasmo uno de los asistentes desde el otro lado de la mesa. Más de la mitad, afirmó Kaspir. El zar Nicolás III se quedó sin palabras cuando todos, excepto él, golpearon la mesa con leve regocijo. Para no quedarse fuera, se unió rápidamente, aunque su tardía entrada puso fin al pequeño júbilo en un ambiente incómodo. Rudolf Karlold, se presentó el siguiente oficial. Indomable e inmaculado, el veterano era un caballero moderno y un auténtico caballero para cualquier doncella germana. El único defecto era su mano derecha. El zar notó que era inamovible como una piedra a pesar de los animados gestos de la otra. Represento a la división Eiserne. Hablo en nombre del mayor Johannes Bischoff. También ostenté un rango en el servicio aéreo. Bischoff. El águila de hierro. Papier se dirigió al miembro del Freikorps. El único e inigualable, respondió con un guiño cortés. Es una lástima que no veamos más su rostro, comentó Schleich. Nos vendría bien un poco más de representación masculina en nuestros medios. No hace falta, no le guardo rencor a la argenta. Karlold rió entre dientes. Ella es la razón por la que estamos todos aquí, ¿verdad? Sí, en efecto, Theobald Wester. Representante del Der Stalelm. Otro oficial imperial estándar, pero con un rostro redondo como la luna, pero sin calidez ni consuelo cerca. Nicolás conoció a zaristas como él, concretamente a cosacos. Bajo esa profesionalidad se escondía una bestia cruel. ¿Y Frau Müller? Con gusto aceptaré su oferta. Adrian Ugendolf, dijo el siguiente hombre, vestido con un elegante traje azul marino y una brillante corbata azul rey. ¿Sabe quién soy? No era un veterano de la Gran Guerra, a diferencia de los hombres que lo precedieron, sino el principal propagandista. Puede que el zar Nicolás no conociera su rostro, pero sí su nombre. Su imperio mediático era el más grande de Europa. Su nombre se puede encontrar en los 4 rincones de Germania, los estados postimperiales y otros lugares. Ugendolf era un hombre rico y poderoso. De un plumazo, podía difamar a cualquier político o general con una avalancha de calumnias y difamaciones. Degurechav era la única persona inmune a su influencia, o eso esperaba Nicolás por su bien. Wilhelm Goering. El hombre sonrió, desafiando a Schleich con la mirada. Soy un as del servicio aéreo y represento al partido alemán de la aviación. Helge von Dorick. Otro político, calvo, experimentado, con gafas, sin sentido del humor y brusco como un martillo.
Incluso su voz tenía una indiferencia monótona, anulando milagrosamente la pasión inherente a ciertas palabras. Represento al presidente Kurt von Rudensdorf. El jefe de estado de esta miserable república. Kurnus von Weswald. Este actor político era más bajo, pero no menos ancho, con un rostro redondo adornado con un modesto bigote y un cabello bien peinado. Por su aspecto, era quizás el hombre más inofensivo de la sala. Represento al Partido Conservador Alemán, el partido original de Rudensdorf y Zetour. Ahora la asistencia había alcanzado una rotación completa, con un hombre sentado junto a Zetour. Soy el general Julian von Mackenheim, el salvador de Magizarozad y otros títulos. Tuve el gran placer de conocer personalmente al Argenta Plateado. En resumen, Nicolás se preguntó por qué se molestaba en asistir. Sospechaba que lo que planearan hoy no le concernía personalmente. Además, suponía que la mitad de los hombres presentes ya habían optado por ignorar al zar. Bienvenidos a todos. Zetour saludó a sus invitados, antes de traer una carpeta. Ahora, a trabajar. Espero que todos hayan traído sus propuestas sobre el próximo paso en el futuro de Germania. Empezaremos con los asuntos actuales. Rory Luxemburg. Victorilla entró en pánico al instante, girando a la izquierda y a la derecha, y los hombres tomaron sus pequeñas maletas y sacaron expedientes, memorandos y otras notas para presentar. Incluso el padre Schuchel mostró su Biblia. Solo el zar Nicolás compartía su confusión. Desesperada por ser considerada competente, recurrió a Helena en busca de respuestas. Nadie le dijo que tenían que traer archivos. Su amiga se encogió de hombros antes de sacar los informes posteriores a la acción de Weiss, Neumann y Koenig. Los comunistas y las vanguardias nacionales solo se han vuelto más audaces desde la partida del Argent Silver a Yugoslavia y solo seguirán siendo más descarados en sus intentos de colgarnos de las farolas, continuó el Junker. Aunque no dudo de la tenacidad de nuestras milicias civiles para preservar lo que queda de Germania, es más crucial que nunca que coordinemos nuestros esfuerzos para defender a nuestra nación y a nuestro pueblo de estos parásitos y degenerados. ¿Y qué hay de los cosacos?, preguntó Goering con aspereza. Que Dios nos libre de nuestros amigos cosacos, respondió Zetour, dirigiendo una mirada severa a Victorilla. Puedes llevar la civilización a los eslavos, pero nunca podrás llevar a los eslavos a la civilización, gruñó Hendolf, provocando una serie de risas desde su lado de la mesa. Son un virus. Duster comentó con frialdad. ¿Por qué no pueden mudarse todos a Pulska y arruinar su hogar para variar? Victorilla sintió que la piel le ardía y miró a Nicolás, suplicando con la mirada que hablara en defensa de su pueblo. Pero él se mantuvo dócil como un ratón a pesar de oír las mismas palabras. Eso no responde a la pregunta, comenzó. Lo abordaremos más tarde. Volviendo al tema en cuestión, la coordinación. Ahora bien, nuestras milicias, capaces de mantener el orden y la obediencia en las ciudades y las zonas rurales, están dispersas y son propensas a accidentes con otras fuerzas aliadas. Zetour desvió la conversación hacia su curso original. Demasiada mezcla entre nuestras organizaciones armadas, lealtades y alianzas duales, generó innumerables rivalidades insignificantes que perjudicaron más la moral y el rendimiento que el sabotaje bolchevique. Tengo la intención de que lo solucionemos. Señaló el caballete que tenía detrás, donde había un gran mapa de Germania, decorado con alfileres, marcadores y movimientos de tropas. Propongo que nuestras áreas de control se dividan de forma más formal, entre líneas provinciales, donde cada una de nuestras milicias civiles controla individualmente y en ningún otro lugar, a menos que la situación se deteriore hasta el punto de requerir refuerzos. ¿Alguien desea ampliar esta información? La división Eiserne podría movilizarse para defender Pomerania, declaró Karold. Nuestros Freikorps, es decir, la milicia ciudadana, podrían proteger la costa en caso de levantamientos comunistas o vanguardistas en nuestra retaguardia. Nuestros pocos efectivos deberían ser suficientes para la guarnición. No podemos permitirnos más batallas. ¿Han intentado aumentar sus efectivos con las milicias judías?, sugirió Meinburg. Bien hecho. Norske asintió. Dios no lo quiera. Gritó Duester, encogiéndose de miedo ante la mera idea. Incorporar judíos a sus filas. ¿Qué sigue? ¿Enseñar a roedores y cerdos a ser tacaños? Oh, esperen. ¿Y ahora qué tienen de malo los combatientes judíos?, desafió Schleich. Ya oyeron las palabras de Gurechav. Si dice que son soldados honorables y diligentes, entonces lo son. No tengo motivos para creer que pueda distorsionar la verdad. ¿Han considerado que los judíos le susurran al oído?, preguntó Hendolf mientras encendía un cigarro.
El hedor a humo se filtró en el aire mientras los demás hombres presentes comenzaban a imitarla. Irritaba los ojos y la nariz de Victorilla, curiosamente. El olor a tabaco era más inquietante que el de la pólvora y los cadáveres carbonizados. ¿Y han considerado que Degurechav denunció explícitamente tales acusaciones? Espetó Norske. Suena exactamente como alguien que tiene a los judíos susurrándole al oído. El magnate de los medios se encogió de hombros. Caballeros, resopló Zetour, la pregunta más importante es Hanover y Sajonia. ¿Quién llenará los vacíos allí? La retirada parece lejana. El padre Schugel giró la cabeza. Por lo que parece, habremos perdido nuestra fortaleza en Westfalia y nuestras conquistas en la Alta Baviera y una medida necesaria. McEnheim declaró, una vez que nuestros oponentes se enteren de nuestra reorganización, avanzarán con gran tenacidad. Retirándonos primero, al menos podemos evitar la confusión en nuestras filas. Der Stalem puede proteger a Hanover. Duester tarareó, mis hombres están ansiosos por matar a algunos judeo-bolcheviques. El Reichsbanner puede avanzar hacia el sur para asegurar Sajonia. Caspir anunció, a pesar de nuestra división en las fuerzas de la coalición, no podemos arriesgarnos a subestimar a ese capitán advenedizo de Baviera. Después de todo, tiene una fuerza mayor que el frente espartaco. Y eso deja al XA para proteger nuestro este en Silesia y nuestro centro en Brandeburgo, concluyó Helena con un suspiro. Nuestros hombres prefieren un poco más de emoción que estar de centinela. Admito que Silesia estaba bastante tranquila, dijo Wesuald en un tono de acuerdo. Quizás sea la región más tranquila de Germania en este momento, con muchos leales en la policía y los tribunales, pero no estaría de más tener ojos y oídos sobre el terreno. ¿Eras un oficial de inteligencia, no? Preguntó Dorit con respeto. La calma podría ser solo eso. Calma, pero no podemos ser complacientes ahora. Tu experiencia sería muy necesaria para erradicar cualquier subterfugio que pueda existir o no en Silesia. Y tus hombres serían más que suficientes para extinguir cualquier incendio que pudiera surgir alrededor de la capital, Muller. McEnheim asintió. Las líneas de suministro deben permanecer intactas cuando llevemos a cabo nuestra inevitable ofensiva hacia el oeste y el sur. Nadie aquí ganaría nada si Berún fuera tomada por una banda de anarquistas. ¿Qué clase de plan es este?, murmuró Victorilla con amargura, en voz baja para que Helena la oyera. No era la estrategia lo que la irritaba, sino la intención. Los hombres eran buitres y chacales. Con el mayor ausente, podrían abalanzarse y atribuirse toda la gloria. Queda por ver si usarían su nuevo estatus para competir con Degurechav por el liderazgo de Germania o como moneda de cambio para obtener altos niveles de influencia dentro de su movimiento. Pero una cosa está clara, cuando se restableciera el orden en el oeste y el sur, no se tomarían fotos del XA. La mayor se vería obligada a someterse a los salvadores de Germania. Miró a su alrededor y vio los rostros confiados de Schleich, Papier, Norks y Meinberg. Intercambiaban palabras diciendo que se sentirían más cómodos con la XA, protegiendo sus bastiones electorales que la derecha, pero Victorilla no podía superar la desconfianza que sentía ante su retórica. Helena aceptó su confianza con gracia, pero la Rusi blanca era tan oscura como una tormenta. En su mente solo había amargura y desprecio manifiesto. ¿Qué haremos con los cosacos? Se esforzó por mantener el control en su voz. Esta era su gente, sus compañeros de exilio, sus compatriotas abandonados. Nosotros, ellos, somos combatientes experimentados en sofocar rebeliones. No creo que debamos malgastar esfuerzos intentando disciplinar a un tipo revoltoso, refunfuñó Doric. Sí, es un desperdicio. Udendolf asintió. Solo obstaculizarán nuestros esfuerzos. Si lo hacen, simplemente los fusilaremos. Duerster bebió una copa de vino. Como cualquier otra peste. De ahora en adelante, dijo Zetour, si estamos contentos con nuestras nuevas directivas, de ahora en adelante. Victorilla habló más alto. Estás descuidando una valiosa fuente de mano de obra, lo abordaremos más tarde, respondió el viejo Junker con una sonrisa. Te doy mi palabra de honor. La misma palabra de honor que trianificó al imperio. Replicó ella. La calidez que el exdictador mostró se transformó rápidamente en una mirada fría y férrea. Ya lo abordaremos. Más tarde. ¿Por qué no lo abordamos ahora?, gritó Victorilla. ¿Por qué tenemos preocupaciones mayores?, rugió. El comportamiento imbécil que han mostrado los cosacos desde noviembre ha demostrado su absoluto desprecio por una estructura de mando jerárquica. No me corresponde mimar sus necesidades básicas. Salvajes orientales, dijo Goering con desdén antes de reírse con sus vecinos.
No les importa de quién derramen la sangre, siempre y cuando derramen sangre. Victorilla estaba a punto de arrancarle la cara, pero, desde debajo de la mesa, sintió la mano de Elena sobre la suya antes de aferrarla. La rusa blanca miró a su antigua compañera de habitación a la cara con incredulidad. No vale la pena, sus ojos marrones la instaron a contenerse. Haciendo caso a las palabras de su amiga, la veterana maga permaneció en su asiento, solo que esta vez fulminó con la mirada al zar. El joven apartó la mirada rápidamente e intentó hacerse invisible en su asiento. Así que, las milicias judías, hicimos todo lo posible por ignorarlas por completo, pero su terquedad nos ha obligado a afrontar el problema. Zetour volvió a hablar. No podemos permitir que operen tan abiertamente y haciendo caso omiso de nuestros propósitos. El desarme es nuestra prioridad. Desarme. Meinhof refunfuñó con incredulidad. Por si lo olvidaste, nuestro país está al borde del colapso. Necesitamos a todos los hombres sanos y en las calles para defendernos de los revolucionarios. Desarmar a estas milicias solo servirá para dañar nuestras defensas, no para fortalecerlas. ¿Por qué no integrarlas? No tenemos motivos para sospechar más traición, sugirió Papier. Cuantas más armas judías tengamos de nuestro lado, menos armas tendrán los comunistas. Norxe inmediatamente golpeó la mesa en señal de acuerdo. Esa sí que es una sabiduría de mi compañero. Céntrense en el presente, todos. Schleizdruno. Y ahora mismo, necesitamos más hombres y mujeres en nuestras filas. No se trata solo de acabar con los advenedizos y rebeldes, se trata de asegurar la voluntad del pueblo. El pueblo debe reconocernos como los verdaderos líderes de la República. ¿De Germania, te refieres?, replicó Oswald. Por supuesto, no niego la situación. Nuestra victoria está prácticamente asegurada, amigo mío. La plata argenta nos salvará. Goering esbozó una leve sonrisa antes de meter la mano en su maletín y sacar más papeles para repartir. El futuro es lo que importa. El desarme de las milicias judías es nuestro primer paso hacia la reconstrucción. Los políticos desertores de la coalición progresista escudriñaron el documento con ojos encendidos, como si encontraran algo profundamente herético, mientras Elena echó un vistazo al primer párrafo antes de dejarlo con evidente fastidio. Victorilla bajó la vista hacia su copia e intentó discernir sus intenciones. Al principio, el plan de reorganizar el gobierno y la sociedad germana para asemejarse a la era imperial era más que razonable. La restauración del Kaiser Federico era la prioridad, aunque el DNVP fue lo suficientemente flexible como para considerar la coronación de Degurechav como Kaiser Tania y, si la monarca exiliada era demasiado impopular, ella obtendría una porción considerable del poder político sobre el Reichstag. Los ultraconservadores intentaban centralizar el poder en torno al trono. Pero cuando se trataba de los judíos y su representación política. Lo siento, dijo Papier furioso, visiblemente molesto con la propuesta. Pero encuentro esta agenda impracticable, demasiado fantasiosa y muy restrictiva. ¿Restrictiva en qué sentido? Ugendolf arqueó una ceja. Lo que su partido sugiere, y cito textualmente, para abordar el problema judío es, en realidad, restricciones. Restricciones a los viajes, al trabajo, a los lugares donde pueden recibir educación e incluso a su vivienda. Disculpe, ¿qué es esto? No los está restringiendo, se defendió Goering. Mi partido solo intenta controlar sus excesos. Es regulación. Regulación. Restricción. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Norxe, igualmente escéptico y furioso por el programa. Nos están negando el voto judío en futuras elecciones. Están deshaciendo 100 años, comenzó Schleich. 300 años. Meinhof lo interrumpió rápidamente. ¿300 años, qué? 100 años de progreso civil, comentó el general Calvo. Esto es una violación directa de los derechos de los judíos de 1836. Así como de la Ley de Derechos Ciudadanos de 1881. Y la Carta Imperial de 1555 de Barbarroja III, añadió Norxe. Y los derechos de tolerancia de 1776 de König Federico, añadió Meinhof. Al principio, Victorilla quiso defender a Goering. Sus padres y compañeros blancos apoyarían con gusto este plan. Sin embargo, su agitación contra los políticos fracasó cuando leyó más adelante el documento y descubrió que las cláusulas también se aplicaban a ella y a sus familiares. El DNVP estaba claramente construyendo una sociedad racialmente segregada, usando los Estados Unidos como modelo, donde los alemanes no étnicos eran confinados en guetos urbanos. Victorilla y sus padres tendrían que instalarse en un sótano estrecho y oscuro y ganarse la vida como traperos.
Si Elena no hubiera vuelto a tomarle la mano, el ruso blanco habría estado a medio camino de arrancarle la columna vertebral a Goering. Excluyendo el papel de Tanya en este futuro gobierno, no podemos aceptar esto, dijo Papier, devolviéndole el periódico al representante del DNVP. Esto ignora todo sobre lo que se fundó el imperio. Desarmar a los judíos, sí, pero aislarlos. Limitar su libertad de movimiento. No ignora todo. Goering insistió, simplemente volvemos a 1910. Los judíos, los eslavos y todos los demás seguirían teniendo sus derechos. ¿Qué clase de derechos? Nork se ladeó la cabeza. Solo tendrán los derechos que el gobierno les otorgue. Ugendolf respondió con dureza, ni más ni menos. Cualquier otra cosa es una farsa. ¿Y quiénes conformarán ese gobierno? Desafió Meinhof. Goering miró a su alrededor retóricamente. Nosotros, por supuesto. Esto tiene que ser un error, murmuró Victorilla en voz alta. Le aseguro que esta es la política que el DNVP quiere implementar, respondió Goering. Una política terrible, el profesor liberal refunfuñó con furia. Mi partido no puede sobrevivir en las circunstancias que propone su interpretación desquiciada de la realidad. En tiempos desesperados, se necesitan medidas desesperadas, buen hombre, comentó Karlold con indiferencia. ¿Medidas desesperadas? Se enfureció Norske. ¿De qué sirven estas medidas? Los judíos no pueden vivir en una sociedad libre y civilizada con la propuesta de Goering. Son libres. Solo pueden vivir libremente si se mantienen al margen. Ugendolf insistió. Es una necesidad. Ya ha visto cuántos judíos hay en el Partido Comunista. No podemos permitirnos que voten por el partido equivocado. Los judíos votaron por el Partido Democrático Alemán. Protestó Meinhof. 2/3 del voto judío nos dieron. 1/5 parte por el partido Centrum, dijo Papier en voz baja. No está sugiriendo que se prohíban sus partidos. Ueswald se aclaró la garganta. Desde mi punto de vista, el DNVP está introduciendo medidas de seguridad electoral, por drásticas que parezcan. Un mal necesario para evitar una mayor anarquía política. ¿Puedo decir algo? Victoria alzó la voz. ¿Se trata de los eslavos? Siseó Zetour, visiblemente molesto por el tono de su voz. Bueno, sí. Respondió con renovada firmeza. No es por esto por lo que luché. ¿Entonces por qué luchaste? Preguntó Duerster bruscamente, inclinándose hacia adelante en su asiento. ¿Dinero? ¿Amor? ¿Convertirse en algo que no eres? Eso provocó que los conservadores preusianos resoplaran divertidos, mientras Ugendolf y Goering estallaban en carcajadas. Solo Zetour fruncía el ceño, pero su disgusto se dirigía únicamente a la morena. Su fría mirada la exigió silencio durante el resto de la reunión. Luchó por sus derechos, la defendió Norske, señalando el panfleto de Goering con gran indignación. Entiendo que las políticas que ha llevado a cabo el SPD desde Triano puedan parecer absolutamente imperdonables e idiotas, pero me atrevo a decir que conceder el sufragio femenino no es una de ellas. Casi de inmediato, todos los conservadores y reaccionarios protestaron con irritación. La política alemana está contaminada por los judíos comunistas y los eslavos bárbaros, se quejó el magnate de los medios. ¿De verdad vamos a tolerar que mujeres histéricas y de temperamento frágil decidan el destino de la nación? El DNVP se inclina a convertir a de Gurechav en la Kaiserin, señaló Schleich. Es porque es la excepción, respondió Doric. Nuestros enemigos la temen más que a nada en el mundo. Su presencia en el trono asegurará la unidad imperial. Es solo cuestión de sentido común. El Kaiser volverá a su trono, pero en caso de consenso popular, la plata argenta es la opción más obvia. ¿Es ese el criterio para el sufragio femenino? Cuestionó Elena retóricamente. ¿Que solo las jóvenes y hermosas tengan voz en el gobierno? ¿Por qué no? Goering se encogió de hombros. Sin duda es mejor que comulgar con prostitutas feministas. Esas mujeres no hacen más que quejarse, sí, gruñó Papier, mirando a sus vecinas. Ampliar el sufragio, sin embargo, hizo maravillas para acabar con sus insistencias. Sí, asintió Ugendolf, solo que ahora encontraron algo más de qué quejarse. Sus cuentas bancarias. ¿Qué sigue? ¿Feministas exigiendo teñirse el pelo de azul? Aunque a la mayoría de los hombres les pareció bastante gracioso, Victorilla no le hizo ninguna gracia. Aunque no podía demostrarlo tan abiertamente, agradeció el contacto físico de la mano de Elena. La agarró con fuerza, para creciente disgusto de su amiga. La rusa blanca miró a su derecha y encontró al padre Schuchel en un silencio sepulcral. Parecía muerto, con la mirada perdida. Al parecer, hablar de política le había quitado la mente y el espíritu.
Sin duda, se refugió en sí mismo para explorar sus ecuaciones abstractas, lejos del alboroto. ¡Qué ironía!, espetó Norske, ¿soy la única que ve la flagrante idiotez e hipocresía del DNVP? Poner a una chica en el trono imperial mientras se les niega ese estatus a todas las demás mujeres de Germania, esto es una burla a los ideales progresistas. Cuidado, Norske, advirtió Duerster con crueldad, disfrutamos de tu compañía, pero ten cuidado. No enfades a los lobos que cuidan a las ovejas. Recomiendo compartir estas provisiones con el resto del aparato del partido, dijo Zetoura Goering. Añadir cláusulas que detallen la definición del excepcionalismo femenino, que solo las mujeres con méritos personales excepcionales, no solo el mérito de nacimiento o residencia, podrían participar en este gobierno hipotético. Ayudaría que tuvieran una cara bonita y piernas largas, sonrió el veterano As. Contrólate, resopló el Junker antes de girarse para mirar a Victorilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si Victorilla pudiera verse, sabría que su mirada asesina había superado la de Gurechav. ¿Acaso no tengo derecho a voz? Apretó los dientes. Cuando te di el uniforme imperial, la voz de Zeto obreló la habitación, te permití convertirte en algo más grande que tú misma. Una oportunidad para contribuir al proyecto imperial. Su creciente desprecio le recordaba demasiado a su padre en su peor momento. Solo faltaba una mano firme en su mejilla. En cambio, lo que veo es lo que oí. Elegiste pasar tu servicio militar, como cualquier otro eslavo, jugando con degenerados y emborrachándote con cerdos. Gané esos juegos, su voz se convirtió en una protesta superficial. ¿Qué quieres? Zetour exigió. ¿Qué quiero? Luché en el norte, el este, el sur y el oeste. Participé en todos los escenarios de combate asignados a mi unidad sin cuestionamientos ni cobardía, y luché junto a la Plata Argenta con todo mi esfuerzo para mantenerla con vida. Liberé ciudades en Renania y mantuve el cielo despejado de bombarderos aliados. Protegí a nuestros compatriotas en Daneland y trabajé para aplastar las revueltas comunistas tras la paz. He hecho todo lo que se puede pedir de un soldado y un nacionalista. Victorilla gimió, intentando controlar sus emociones. ¿Qué quiero? Quizás algo de gratitud del gobierno, de mis comandantes, 1 kilo extra de cerdo y ternera para mis padres. Los actores y artistas necesitan un ramo de rosas después de un concierto. Zetour respondió, ¿me ves exigiendo al Kaiser una cruz de hierro cada vez que me corto con un papel pasando horarios y libros de contabilidad sobre el transporte de hombres y material bélico? Eres un recluta. La valentía y el heroísmo se esperan, no se recompensan. Gurechav fue reclutada. Se ofreció voluntariamente a ser reclutada ya que la ley imperial prohibía formalmente el reclutamiento involuntario y el empleo táctico de niños armados. Independientemente de su actitud como mago. Sin embargo, sus talentos eran demasiado potentes como para ser ignorados en caso de la Gran Guerra. Fui la primera en responder al llamado de Argenta Plateada para defender Daneland y acepté cualquier responsabilidad que tuviera conmigo. Trabajé día y noche, a menudo sin dormir, para asegurarme de que sus planes se mantuvieran intactos durante su ausencia mientras tú te escondías en tu pequeña propiedad esperando a que el mayor salvara el día. Y gracias a ti, tengo una nación que cuidar y 6 regiones que reclamar. Ahora, ¿qué quieres a cambio de ser un buen presentador? El Junker se enfureció. Victorilla no creía que el hombre pudiera ponerse tan furioso. El reconocimiento público es un buen comienzo. Respondió en voz baja. No quiero avergonzarme de quién soy, quiero estar junto a Gurechav en el trono. No. Zetour lo fulminó con la mirada. ¿Por qué? Suplicó Victorilla con incredulidad. ¿Por qué? El Junker se levantó de su silla y se acercó para proyectar su sombra sobre el ruso blanco. Incluso Schugel salió de su ensoñación al encogerse tras el general. ¿Preguntas eso? ¿Tú, que viniste a este mundo a costa de todos? Eres el rusita más desagradecido, libertino y patético al que he tenido el disgusto de concederle una cruz de hierro. No hay nada más que envidia, lujuria e histeria insaciable en tu interior. Para enseñarme humildad, Dios hizo que cada bala entrara en el corazón de un germano durante la Gran Guerra cuando debería haber entrado en el de un eslavo o judío. Pero como los liberales de voluntad débil y los traidores socialistas estaban en el poder después de Triano, tuve que quedarme sentado y observar cómo las hordas asiáticas saqueaban Germania en su afán por encontrar otra pinta de vodka y cantar su estruendo repugnante que llaman música. Es la ingenuidad femenina de la plata de plata la que te permite a ti y a tu raza mongoloide permanecer aquí y burlarse del dragón de 2 cabezas.
Preferiría dejar que los Fransois anexaran Renania y el Bajoloterino antes que dejar que corrompieras la imagen de la Plata de Plata. Mi cuerpo serán consumidos por gusanos antes de que el trono de Germania sea influenciado por los eslavos asiáticos. La sala estaba en un silencio sepulcral. Los reaccionarios se mostraban petulantes, los conservadores, apáticos, y los progresistas desertores y McKinnon la miraban con silenciosa compasión. Una vez más, Victorilla miró al zar, suplicándole con la mirada que dijera algo. Su boca no se movió. Nicolás simplemente se levantó de su asiento y se disculpó de la mesa. Zetour no se molestó en saludarlo. Elena, sin embargo, fue la única persona que susurró algo discreto al oído de Victorilla. Aunque su mano estaba unida a la de Victorilla y oculta bajo la mesa, Zetour estaba a punto de soltar algo vil cuando él comenzó a caminar para interponerse entre ellos. Zetouri, susurró el predicador, casi rogándole que se moderara. Lo siento, Schugel. ¿Quieres decir algo? Zetour se giró para fulminar con la mirada al anciano. De repente, todos los ojos se posaron en el sacerdote. Schugel miró hacia atrás con torpeza antes de girarse para encarar a Victorilla. Ahora era su turno de perder la mirada en las nubes. Su expresión era inexpresiva y carente de cualquier respuesta ingeniosa. El único atisbo de emoción era un ceño fruncido que se extendía lentamente por su rostro. Sí, creo que el DNVP, Goering, mencionó el matrimonio en relación con la plata argenta. Casi de inmediato, todos los que no habían devuelto la copia volvieron a revisar la propuesta. Efectivamente, se presentaba la idea de una boda real en caso de la ascensión de Gurechav al trono. Victorilla bajó la vista lentamente y repasó las palabras con creciente horror, creciente ira y un arrepentimiento exponencial. Es joven y necesitamos asegurar su poder para nuestros futuros descendientes, explicó Goering. No podemos permitir que este poder sea un punto en la historia de nuestra nación. Weiss es el mago más poderoso de nuestro tiempo, ¿no es así?, preguntó Doric. Zetour asintió, con aspecto mucho más tranquilo ahora que la conversación derivó hacia un tema más productivo. Tienes razón. Una unión entre Weiss y Gurechav solo aseguraría, y garantizaría, un heredero digno del título. Para este conflicto y el siguiente. Nuestros enemigos son eternos, pero también lo es nuestra vigilancia. Excepto por un asunto, intervino Elena, con su profesionalismo siempre imperturbable. Weiss ya está comprometido con otra. Tiene prometida. El Kaiser Carlomagno tuvo 4 esposas. Wesual replicó. Podemos concederle la excepción. ¡Qué hombre tan afortunado! Duerster rió entre dientes. Puede usar a una mujer para follar y a la otra para procrear. ¿Cuál mujer es Gurechav? Respondió Meinhof con frialdad. No querría ser Weiss cuando tenga que responder a esa pregunta, comentó Carlold. ¿Consideraría Weiss siquiera este matrimonio doble? Preguntó Papier. Si su lealtad y honor son verdaderos, respondió Zetour, entonces cumplirá con su deber con la plata argenta y le dará un heredero a Germania. Si la iglesia lo desaprueba, su prometida podrá convertirse en su amante a su antojo. En ese momento, Victorilla se levantó de su asiento con una mirada venenosa a los asistentes, la clase de ira que destruyó Sodoma y Gomorra y dejó un cráter enorme en su lugar, antes de abandonar la sala a toda prisa. Por un segundo, el padre Schugel creyó imaginarse cosas. Habría jurado haber visto un destello de oro en los ojos de Victorilla. Elena lo imitó, recuperando en silencio sus archivos y una copia de la agenda del DNVP, antes de alcanzar a su camarada. Una cosa más. El anfitrión gritó tras Victorilla, haciéndola detenerse en seco por un momento. Al próximo eslavo que vea acosando a un germano, lo colgaré. La amenaza fue suficientemente clara. Los demás. Zetour miró fijamente a Papier, Schleich, Norske y Meinhof, paralizados a punto de levantarse de sus sillas. Quédense y no hablen más de este derecho o aquel derecho. Tenemos cosas más importantes que discutir. Pero, comenzó Papier. ¿Qué hay de nuestros derechos, Papier? ¿Bramó Zetour lo han considerado alguna vez? ¿Lo que nosotros, como alemanes, podemos perder con cada reforma difamatoria? ¿Acaso quieren que terminemos como el Imperio ruso? ¿Será ese nuestro legado para el próximo siglo? Mientras las 2 chicas desaparecían por el pasillo, entró el mayordomo del Junker. Una llamada de Osterry, anunció. Cuelgue, ordenó Zetour. Es de la finca Teonau. Señor, es urgente. Cuelgue. Es de Gurechav. Llama y quiere hablar con usted. Al oír su nombre, Zetour se giró rápidamente para encarar a su viejo aliado. McKenna, distráela, pidió, exigió. Con un bufido, el viejo húsar se levantó de la mesa y siguió al mayordomo a otra habitación.
La vida era vacía. Aunque su uniforme de la XA estaba destinado a inspirar terror y asombro a quienes se atrevieran a mirarlo, Victorilla nunca se sintió tan desnuda. Le costó todo su autocontrol no estrellarse con el puño en la ventanilla del coche. Era una imagen simple y borrosa de sí misma, pero no soportaba verla. Que la llevaran a su apartamento era un pequeño lujo que Zetour podía permitirse con tanta generosidad. Quizás esperaba una emboscada de una célula comunista o un escuadrón de vanguardia en el camino. Una muerte que aceptaría con gusto en ese momento. Su amiga Elena, inusualmente callada y pensativa, rozó el brazo de Victorilla con una mano. Normalmente, charlaban y cotilleaban con una taza de café, pero su apetito estaba tan arruinado como su tarde. El almuerzo no le apetecía y se sentía demasiado avergonzada para disfrutar de la cena. Victorilla quería gritar y correr a casa para derramar lágrimas en los brazos de su madre. ¿Pero qué prueba eso? ¿Que seguía siendo una niña estúpida que corría con sus padres al menor contratiempo? ¿Cómo podía el mayor mirarla con respeto y simpatía entonces? Victorilla no protestó mucho cuando Elena la arrastró de la mano cuando el coche las dejó en su destino. Una vez más, la puerta que conducía a su apartamento y el centro del movimiento de Degurechav la transportó aquella noche de noviembre. El odio. La ira. La vergüenza abrumadora. De repente, sus recuerdos desde entonces se reprodujeron en su mente como si fueran una película que se burlara de su existencia. Cada gota de sangre, cada lágrima derramada, todo pasó ante sus ojos mientras Elena la recostaba en el sofá y le quitaba el abrigo. Por un segundo, Victorilla creyó que estaba a punto de tener una aventura íntima con Elena cuando vio a su amiga quitarse una capa extra de ropa. Pero en cambio, su antigua compañera de piso desapareció en la parte de atrás. El sonido de los armarios abriéndose y la cafetera llenándose indicaba que estaba en la cocina trasera. Más tarde salió con un delantal y una bandeja llena de sándwiches de tomate y bacon, 2 tazas grandes de café humeante y unos trozos de chocolate y fresas. «Come», la animó Elena en voz baja. «Los guardaba para un momento como este. Siempre sabes cómo animar a una chica». Victorilla sonrió débilmente. «Solo tú», comentó mientras revisaba el correo antes de encontrar una nota oculta. Y Victorilla, ¿sí? No es tu culpa. Yo. No es tu culpa. Elena, no es tu culpa. ¿Qué quieres de mí? Rugió Victorilla antes de taparse la boca con ambas manos. Se le rompió la barbera y las lágrimas le corrieron por la cara. Hoy en día nadie confía en un medio judío, Elena suspiró mientras tomaba la nota escondida, la arrugaba y arrojaba la bola de papel a la chimenea. Encendió una cerilla y encendió el hogar por si acaso. Todos siempre dan por sentado que queremos algo, ¿acaso una mujer no puede simplemente hacerle el amor a su amiga? Mi padre me dijo que no, ¿qué? El rostro de la rusa blanca alzó la vista de inmediato. Ahora sí que me prestas atención. Aquí tienes un pañuelo. La morena se lo tiró a la cara y Victorilla lo usó de inmediato para limpiarse las lágrimas y los mocos. No sobreestimes las palabras de esos idiotas, dijo. No creas ni por un segundo que defienden a Degurechav por su propio bien. Ambas sabemos que no es así. Al fin y al cabo, somos nosotras quienes trabajamos para ella, quienes luchamos por ella, en esta abominación de república. Sí. Victorilla asintió lentamente. ¿Y para qué llorar? Sus palabras tienen poder si se las das. Así que ignóralas. Son ancianos de todos modos. Morirán pronto. Si Tanya lo permite, puedo acelerar el proceso. Eso provocó un par de risas en la rusa blanca, aunque las lágrimas no pararon. ¿Qué quemaste? Preguntó Victorilla en voz baja. Nada, respondió, dándole un mordisco a su sándwich. Nada es algo cuando se trata de ti. ¿Qué es? Si te lo dijera, tendría que matarte, ¿crees que temo por mi vida? Siseó la rusa blanca. Puede que seas una agente de inteligencia, pero serví en el frente y vi muerte y descomposición en cada rincón. Soy cosaca. Aprendí a morir desde que nací. Es un paquete. Respondió Elena finalmente con un bufido largo y prolongado. ¿Es eso suficiente? Las dos mujeres comenzaron a comer en silencio. La comida caliente hizo maravillas para disipar la fría vergüenza que consumía el alma de Victorilla, y pronto comenzó a devorar su sándwich con gran vigor hasta que no quedó ni una miga. Pero tan pronto como recuperó la confianza, esta la abandonó como una niebla matutina bajo el sol naciente. Tampoco ayudó que Elena frunciera el ceño como si la obligaran a recibir a un invitado no deseado. Ahora que te he dado la respuesta, empezó, ¿te importaría terminar lo que dijiste de tu padre? Estúpido. Victorilla negó con la cabeza levemente. Nada es estúpido cuando se trata de ti. Me dijo que no confiara en ti.
Eso es lo más sabio que ha dicho de mí. ¿Qué otras perlas de sabiduría te ha contado desde noviembre? Que ya no era su hija. ¿Y tus hermanos? Pasaban demasiadas cosas en sus vidas como para buscarme. Una señal, entonces, tarareaba Elena. Ya es hora de que los pajarillos abandonen el nido, pero no somos pájaros. Victorilla levantó la vista. Somos osos. Y lobos. Elena sonrió. De todas formas, solo te están frenando. Ya es hora de que sigas adelante sola. ¿Eso te dijeron tus padres? No querían que yo, la rusa blanca se sintió avergonzada por su pregunta, pero despertó en ella una gran curiosidad. Elena rara vez, o nunca, mencionaba nada sobre su familia durante los días que pasaron juntas en la academia. ¿Por qué? Si vamos a compartir secretos, empieza tú primero. Los ojos marrones de Elena se encontraron con los azules de Victorilla. Esto no sale nunca de esta habitación, ni de todo el edificio, no le digas nada a Tania. Pidió antes de vaciar su taza de café. Te doy mi palabra de honor. La maestra de espías sonrió. Mi víctima más joven fue un niño de 8 años. ¿Era de Judea? Creo que sí. Tenía una nariz enorme para ser tan pequeño. ¿Cómo se convirtió en un objetivo? Le robó la cara a mi hermano, confesó Victorilla. Se parecía tanto a Anatoly antes de perder su, nariz. Lo odié por eso. Odiaba lo feliz que era, lo valioso que era, mientras mi hermano lo perdió todo. Anatoly no tuvo un final feliz después de la Gran Guerra, pero ese niño sí, y no podía aceptarlo. Estaba tan furiosa que me negué a aceptarlo, así que lo arrastré a un callejón y le aplasté la cara con un ladrillo. Simplemente no pude parar, no quería parar. ¿Y no huyó con su familia? Preguntó Elena. Aunque sobreviviera, se quedó ciego, sordo y mudo cuando terminé con él. No tenía dientes ni lengua. Impresionante. Me sorprende que nadie se enterara. Sí. Victorilla miró al frente con la mirada perdida. Sí. Ahora te toca a ti. Elena rió suavemente antes de levantarse de su asiento para guardar el café y los platos. Le hizo un gesto a su amiga para que la siguiera a la cocina. Me encantan este tipo de conversaciones, hacen que las amistades sean mucho más interesantes. ¿Cuál es tu muerte más joven? Preguntó la maga veterana. 8 meses. Era mi hermanito. Victorilla se quedó paralizada al instante, atónita ante la respuesta, mientras observaba a su antigua compañera de piso con una nueva sensación de terror. Una cosa es matar a un niño, pero cometer asesinato de un familiar. De repente, Elena parecía mucho menos una ama de casa limpiando la despensa y más un carnicero preparando el siguiente trozo de carne. Mis padres me odiaron desde el momento en que fui concebida, explicó la morena mientras se lavaba las manos antes de dirigirse al garaje no sin antes coger una palanca. Como un cordero al matadero, Victorilla siguió sus pasos en silencio. El garaje necesitaba una limpieza, pues aún quedaban cajas por vaciar o tirar. Pero en el centro del espacio, había una caja de madera que parecía estar llena de paja. En cuanto comprendí su odio, busqué una familia alternativa. Por eso me uní a la Academia Imperial, donde te conocí, continuó Elena, señalando a Victorilla con la palanca antes de abrir la caja. Estaba perfectamente a gusto en el ejército, pero cuando supe que mi madre estaba embarazada de nuevo, solo podía significar una cosa, que me estaban reemplazando. Metió la palanca debajo de la tapa y empezó a empujar hacia abajo. La caja emitió un sonido repugnante y un olor nauseabundo invadió la habitación al instante. Un olor que podía matar la nariz y atacar la vista, pero Victorilla era una veterana de la Gran Guerra. Palidecía en comparación con el hedor de la guerra. Claro, ahora que lo pienso, era lógico que me desheredaran y me borraran por completo del árbol genealógico. Al principio, fui ingenuamente optimista, pero ¿sabes la pura verdad? Preferí ser hija única. ¿Qué hiciste? Susurró Victorilla, odiándose por desear tanto oír la respuesta. Elena ya estaba a medio abrir la tapa, cuando por fin giró la cabeza para mirarla. Sus ojos marrones nunca le habían parecido tan aterradores a la Rusi blanca hasta ahora. Lo usé como prueba de mi lealtad al imperio. Porque eso es lo que más importa. No tu nombre. No tu familia. No tu Dios. Tus padres morirán. Como tú. Como yo. Como de Gurechav. Todos nosotros, muertos. Todos pudriéndose bajo tierra. Es el dragón de 2 cabezas el que sigue vivo. Es lo único que sigue vivo. No el honor. No la gloria. Perdimos porque demasiada gente antepuso sus propios intereses mezquinos y disputados a los intereses del imperio. El imperio debe seguir vivo. La plata argenta debe seguir vivo.
Entonces, el rumor era cierto, comentó Victorilla en voz baja. ¿Tú? ¿Dónde lo oíste? Elena se detuvo ante el último clavo de la caja. Weiss me lo contó. Afirmó que Lergen se lo contó en una carta privada, respondió. Elena tarareó pensativa, aparentemente sin sorprenderse por la revelación, mientras se movía de nuevo para finalmente retirar la tapa. La curiosidad se apoderó de Victorilla mientras se acercaba a su amiga y miraba hacia abajo para examinar el contenido. Dentro había un hombre. Un cascarón sucio, herido y asustado. Le habían arrancado las uñas. Una corona de alambre de púas le cubría la cabeza y se le clavaba en el cuero cabelludo. Tenía la boca cosida, impidiéndole emitir más que unos pocos gemidos de súplica. La paja que formaba su cama estaba completamente empapada de sus propios fluidos corporales. Hola, mi querido amigo. Nos divertimos mientras duró. Elena sonrió, mirándolo como una serpiente que descubre a un ratón moribundo. ¿Qué tal Cracovia? Ambas chicas se miraron de nuevo. Sus expresiones eran completamente diferentes. Victorilla estaba confundida, perturbada y muy intrigada por la idea de que le revelaran un secreto, mientras que Elena parecía estar presumiendo una colección privada de mariposas, llena de orgullo y cruel satisfacción. Debo confesar, comentó la mitad judía a su amiga, que he estado malgastando nuestros recursos buscando a este hombre desde que Foerster nos habló de Königsberg, antes de que Plata Argenta me obligara a silenciarlo. El asesino de Tanya, los ojos de Victoria se abrieron de par en par. La comprensión la golpeó como un rayo. ¿Pero cómo? Debe de tener amigos en Cracovia. Elena asintió mientras cerraba la tapa sobre su cautivo. Tenía los brazos extendidos, casi suplicando al ruso blanco que lo salvara. Pero un bloque de madera lo confinó de nuevo en la oscuridad. Sí. Igual que yo, explicó. Y el mayor tenía muchos admiradores en la ciudad. Si hubiera huido al norte por el mar Báltico en lugar de al sur, habría vivido un poco más. ¿Por qué me enseñas esto? Para que lo entiendas. El Argenta y la Plata regresa a casa con una revolución a cuestas, y debemos prepararnos para que Germania arda cuando lo haga. Pase lo que pase. ¿Una revolución, como la de la Bastilla? Ah. Victorilla esbozó una sonrisa torcida, ya tramando planes para borrar esa conversación de su memoria. Como Napoleón, el mayor revolucionario. No seas tan ingenuo, rió Elena. El mayor revolucionario fue Robespierre.